¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Emilio Saldaña, Pisu, y me da mucho gusto iniciar esta conversación, este panel UGOP que tendremos sobre los retos de la movilidad en México, y ya van a ver qué fabulosa conversación tenemos preparada para ustedes. Antes que otra cosa, además de darle la bienvenida a nuestras invitadas e invitado de lujo, le doy la bienvenida a Carlos Castañeda, director de UGOP Lab y compañero en andanzas de todas estas conversaciones. Bienvenido, don Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Pues viendo un tema que se ha transformado, y ya nos lo confirmarán nuestros invitados, pero se ha transformado enormemente en este periodo precisamente de confinamiento, donde pues obviamente se ha alterado la movilidad, se ha alterado la forma en cómo nos movemos, tanto en volumen como en la forma, etcétera. Sin más, hace poco estaba escuchando acerca del crecimiento del transporte individual, como es la bicicleta en muchas ciudades, en muchos lugares, y bueno, pues eso es un tema que vamos a abordar, pero bueno, ellos son los expertos, nosotros estamos solamente aquí para ayudarnos a entender algunas cosas. Entonces, bueno, antes que nada, a toda la audiencia, los invito a que se suscriban, a que nos pregunten, que comenten, que compartan este video y todos los demás que tenemos más de 100 videos en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues los invito a que hagan lo propio y que no dejen de ver pues todas las entrevistas que tenemos con algunos incluso ya de los invitados que tenemos en esta sesión. Pues sin más, adelante Emilio para que presentes a nuestros invitados. Con mucho gusto, le damos la bienvenida y agradecemos de verdad el tiempo que nos dedican y la oportunidad de conversar con todos ustedes sobre este tema de los retos de la movilidad en México. Y le doy la bienvenida a Mariana Nazar Piñeiro. Ella es secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca. Bienvenida, Mariana, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, igualmente, Piso. Gracias a todos. Esa voz de fondo es Diego, mi hijo de 5 años en pleno Kinder 3, que no demos cuenta de los esfuerzos de la movilidad. Le quiero dar también la bienvenida y agradecerle mucho el tiempo a Carlos Huesca y Gil Escalera, él es subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial del Gobierno de Puebla. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Carlos, bienvenido. Hola, Emilio, buenos días a todos los que nos acompañan, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias. Y le damos también la bienvenida a José Luis Guevara Muñoz, él es secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Hidalgo. Gracias por acompañarnos, José Luis, y un honor poder conversar con ustedes. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo de UGOP, Emilio, Carlos, y por supuesto a mi compañera secretaria Mariana de Oaxaca y a Carlos Huesca del Estado de Puebla. Es un placer estar compartiendo este foro con ustedes. Gracias por la invitación. Si les parece bien, vamos entrando en materia. Yo quisiera hacerles una primera pregunta literalmente para comenzar a abrir el tema y me gustaría escuchar en voz de cada uno de ustedes muy brevemente cómo consideran o desde la fotografía personal del trabajo que han estado realizando, cómo se ha transformado la movilidad de su estado durante este año además. Fíjate que esa es una pregunta un poco compleja en dos sentidos. Todos sabemos que, por supuesto, el tema de la pandemia que oficialmente empezó en México a partir de marzo y que todos los estados y todo el gobierno federal, los estatales y los gobiernos municipales, pues tuvimos que también empezar a tomar medidas. Teníamos el ejemplo de lo que había sucedido en Europa y en Asia, pero que por supuesto no se podía replicar aquí, Piso. Entonces eso fue muy complicado. Al final acabamos de ver también el día de ayer en Francia que se vuelve a llamar un confinamiento, la gente nada más se puede mover en un perímetro, ¿no?, cercano a sus hogares. Y eso, cuando lo intentamos de aplicar aquí en México y sobre todo en Oaxaca, en donde más del 70% de la economía es una economía informal, pues por supuesto que ahí es donde empezamos a ver pues algunas diferencias y entonces teníamos muy claro que debíamos que tropicalizarlo, por decir así. Y en ese sentido tomamos algunas medidas, por supuesto que nunca llegamos al grado de un confinamiento, un toque de queda, siempre se habló de un cierre parcial de los comercios no esenciales, que también esto generó un poco de dudas, porque si te metías a ver lo no esencial, pues al final del día eran siempre una cadena, ¿no?, en donde si se cerró una cosa, pues afectabas a lo esencial. Entonces fue un poco complicado. Por primera vez se tomó la definición de poder hacer una restricción en cuanto al horario, por ejemplo, ¿no?, que al final del día funcionó. Y nosotros durante el mes de marzo y abril
nos enfocamos mucho, sobre todo en el tema de concientizar a toda la gente de lo que implicaba una pandemia. Sabíamos que no podíamos parar y encerrar a la gente en sus casas y decirles no salgas, pero una de las visiones del gobernador Alejandro Murat fue crear conciencia, el uso de cubrebocas. Mientras no haya una vacuna, pues es una nueva normalidad para todos nosotros. Nos enfocamos mucho, yo diría, en el tema de generar conciencia, por supuesto, una revisión en el tema de todo lo sanitario, sobre todo en la ciudad de Oaxaca, en la zona metropolitana, que era donde mayor movilidad siempre hubo y sigue existiendo, pero sí fue muy complejo porque, pues, mientras todo estuviera abierto, por así decirlo, los mercados, los comercios, pues era un poco absurdo poder limitar el transporte público cuando afuera todo seguía en el día al día de manera normal, y sobre todo por este porcentaje de informalidad en el que el estado de Oaxaca tenemos, que es más del 70% de la economía, ¿no? Entonces, yo te diría que se transformó en el tema de generar conciencia. La verdad es que la mayoría de los transportes, de los choferes, de los operadores del transporte público usan un cubrebocas. La gran mayoría también usa gel antibacterial o lo tiene al ingresar a la unidad. Y aunque intentamos respetar y hacer la política de que los aforos fueran solamente al 50%, se cumplía cuando también los comercios cumplían con esa parte de mantener las puertas y las cortinas cerradas, ¿no? Pero cuando esto ya era inevitable, claro, porque tenían que reactivar la economía, pues a la vez era inevitable también poder inhibir la movilidad. Entonces esos serían mis comentarios. Creo que nos encontramos en un año que se caracteriza por ser totalmente atípico. En primer término, no había en la mayoría de los casos normatividad para que las autoridades pudiéramos implementar todas las medidas que necesitábamos implementar en este estado. Entonces, una de las cosas que es muy relevante es que estamos operando, digamos, en un régimen de emergencia, en donde todos los estados del país hemos ido generando normatividad a través de acuerdos, a través de diferentes tipos de disposiciones, para poder, por ejemplo, hacer obligatorio la utilización del cubrebocas para los operadores. En el caso de Hidalgo, el que no puedan sobrepasar el cupo del 50% autorizado, el hecho de la sanitización de las unidades, y otro tipo de medidas, pues requerían un marco jurídico, porque nosotros somos autoridad. Así es que, de entrada, estamos, digamos, en este momento bajo un paraguas de un régimen jurídico, no diría yo de excepción, porque la naturaleza jurídica es diferente, pero sí de emergencia. Entonces, a partir de ahí, pues cuando te viene una pandemia, dices, a ver qué hay de la última pandemia. Pues lo más cercano que tuvimos fue la influenza en el 2009, pero aquí hubo que construir todo un andamiaje, incluso a nivel nacional, vinieron varios acuerdos de diferentes disposiciones, cómo coordinar esas disposiciones, por ejemplo, con SCT, para que también las unidades de transporte federal, que aunque no regulamos nosotros, estuvieran cumpliendo con determinadas disposiciones que garantizaran que no anduviéramos paseando la influenza de un lado a otro. Así es que yo haría este comentario. Por supuesto, obviamente estamos en un momento de una demanda limitada, en donde llegamos a ver ocupaciones cercanas al 20% solamente, y todo lo que ello implica en términos financieros, operativos, etcétera. Hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias, Emilio. Contarles que en el estado de Puebla a nosotros nos encuentra la pandemia en pleno proceso de transformación del transporte público. El año pasado, en octubre, firmamos un acuerdo con los concesionarios del transporte público para modernizar y dignificar el transporte. Y estábamos en ese proceso instalando dispositivos de seguridad y modernizando la flota cuando llega la pandemia. A partir de entonces seguimos nosotros con la modernización, pero el eje se vuelve lo que ya comentaron mis compañeros: la verificación de aforos reducidos en el transporte público, el uso de cubrebocas, desde luego de todos los operadores, pero también de la mayoría de los usuarios, la limpieza de las unidades, contar con alcohol o con gel antibacterial, y decir que lo que nos está faltando quizá transformar es, seguramente mis compañeros estarán de acuerdo, es alterar la demanda de transporte, algo así comentaba la secretaria Mariana, porque lo que está pasando no es que se esté moviendo demasiada gente, sino que se están moviendo todos a la misma hora, y tenemos camiones vacíos de 10 o 9 de la mañana en adelante, y
un sistema de transporte público todavía muy estresado en las mañanas, que está limitado a que nosotros los estamos persiguiendo todo el tiempo a mantener un aforo limitado. Ellos mismos lo intentan mantener, pero que tienen que garantizar un servicio de transporte para que la gente pueda llegar a su trabajo y a realizar sus actividades en general. Qué interesante, porque en efecto, los ritmos con los que se están moviendo las actividades tendrían que estar armonizados precisamente con los ritmos del transporte que ustedes están comentando. Diputado Luis Alfonso, adelante, por favor, señor. Muchas gracias, Emilio. Muy buenos días a José Luis, a Mariana y a Carlos. Un placer saludarlos. Bueno, yo creo que es muy interesante todo esto que está pasando y como bien dice José Luis, pues no estamos en un estado de excepción, pero sí en un estado de emergencia y creo que aquí hay que ser muy creativos sin violentar ninguna garantía constitucional acerca de la movilidad de las personas, más durante esta crisis tan difícil de asir. Yo me quedaría con algunas reflexiones que sin duda están saliendo. Esta del horario me parece muy interesante. Yo creo que habría que hacerle un llamado al sector privado para que modifiquen los horarios y le permitan a los empleados pues llegar a distintas horas. En lo personal nosotros tenemos un negocio familiar y bueno, aquí lo que sí hicimos fue modificar el horario precisamente para que no tuvieran que ocupar el transporte público a la misma hora de todos. Pero algo que me llama mucho la atención es que, bueno, ustedes todos son secretarios de movilidad y la pirámide de movilidad pues es muy clara. Primero está el peatón, después el transporte público y al final va el vehículo privado. Pero ¿qué pasó en Wuhan, en la ciudad donde todo empezó, una vez que ya tenían la pandemia encima y que empezaban a reactivarse? Pues la compraventa de vehículos empezó a aumentar de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque la gente se siente más segura en un vehículo que en un transporte público. Y esto es evidente, porque en un vehículo pues solamente compartes contigo con 2 o hasta 4 personas y tienes más control acerca de con quién vas interactuando. En el transporte público, pues siempre se ha pensado que más es mejor. Sin embargo, en este escenario de pandemia parece ser que en un transporte público más no es mejor, sino que hay que modular la cantidad de personas que quieres transportar y entonces es como tratar de desarrollar el transporte público en un sentido distinto en el que se venía desarrollando, porque normalmente, por eso los metros son tan viables, son muy costosos, pero son muy viables porque transportan millones de personas al día. Pero con ese escenario de pandemia parece que quieres reducirle al 50, 40, 30 o 20% su capacidad de transporte. Y entonces, ¿cómo repensamos la movilidad urbana? Yo creo que, sin duda, un tema son los horarios. Creo que los horarios se pueden explorar mucho por sectores, por actividades, y eso ayudaría mucho a generar un contagio menor. Bueno, son como algunas de las cosas que me llevo, que empieza uno a reflexionar, y pues decirte que en Oaxaca, sin duda, esto nos ha afectado la movilidad, porque tenemos 570 municipios, hay muchos municipios de usos y costumbres, los cuales definitivamente cerraron la frontera de su pueblo y nadie podía ni entrar ni salir. Y ha llegado a haber inclusive escasez de alimentos, de perecederos en algunas comunidades, porque les cuesta mucho trabajo aceptar quiénes entran o quiénes salen a comprar alimentos. Es que haz de cuenta como una película de ciencia ficción de qué está pasando en el mundo allá afuera y no quieren, por un temor natural al virus, no quieren dejar que nadie ingrese. Esto ha cambiado muchas cosas y bueno, en las zonas urbanas, sin duda, la movilidad al principio disminuyó muchísimo. Posteriormente, cuando se entró en el esquema de semáforos, creo que no se entendió muy bien y pues parecía que si hay semáforo ya podemos hacer todo y ya se reactivó todo, como lo decía la secretaria Mariana. Pero bueno, eso sería para empezar, estimado Emilio. ¿Se ha podido realmente generar un modelo de teletrabajo para en este caso, las Secretarías de Movilidad, que tienen unas circunstancias específicas distintas a algunas otras que no tienen atención al público, etcétera? ¿Nos pueden ayudar en ese tema? Si quieres, José Luis, para comenzar contigo. Bueno, creo que aquí lo primero fue, hubo un primer momento cuando empieza la pandemia en marzo, en el que se toma la decisión a nivel del gobierno del estado de Hidalgo de parar todas las actividades, cerrar todas las oficinas y dejar solo las actividades esenciales.
En este sentido, nosotros obviamente no pudimos dejar de trabajar en la parte, por ejemplo, del Tusobús, toda la parte operativa, el sistema tenía que seguir funcionando, el centro de control, etcétera. En la parte de transporte convencional, pues todas las áreas de inspección siguieron laborando y por lo tanto todo el trámite para multas, infracciones también, una parte con ciertas limitaciones. Y este fue el momento en el que, digamos, más redujimos los servicios y la participación y efectivamente se implementó el teletrabajo. También lo digo con total honestidad, no estábamos preparadas las instituciones para el teletrabajo. Creo que todos hicimos un esfuerzo muy importante en todo el país para poderlo hacer, pero en ese primer momento. Y hubo un segundo momento en el caso de Hidalgo, en donde a partir del 3 de agosto reactivamos los servicios, los trámites, pero incluso bajo el lema de regresamos mejor para ti, en donde implementamos estrategias nuevas. Por ejemplo, el pago en línea de todos o de algunos servicios, por ejemplo, la anualidad, que es uno de los trámites más importantes que llevan a cabo. Implementamos las videoconferencias, atención a través de videoconferencias para ciertos servicios, como pueden ser las quejas. Implementamos un sistema de citas por internet para que en este caso el concesionario, el operador que tuviera que hacer algún trámite pudiera acudir, pero siempre previa cita, todo esto por internet. Así, reactivamos, muchos de los trámites solo se hacían en Pachuca prácticamente, y lo que hicimos fue activar otras 6 oficinas que antes solamente teníamos para otro tipo de atención, no para trámites en el estado, así es que tuvimos que impulsar muy rápido una descentralización y de una oficina que teníamos pasamos a 7 para hacer trámites en las diferentes regiones del estado, así como una unidad móvil que nos permitió ir a los municipios también, sobre todo a los más alejados, a darles los servicios a los transportistas. Este tipo de medidas, vuelvo a insistir, nos han dado muy buen resultado. Ahorita estamos a muy pocos días de lanzar una plataforma para diferentes trámites por internet. Y bueno, pues esto creo que vino a acelerar el proceso de innovación y de utilización de las redes sociales, en general de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de parte de los gobiernos. Creo que esta ha sido incluso un área de oportunidad. Nos ha forzado a meter el acelerador y en el caso de Hidalgo creo que nos está yendo bastante bien. Por supuesto nos falta mucho, pero sí ha sido un cambio radical. Carlos, en Puebla, ¿cómo ha sucedido este confinamiento, este movimiento hacia el teletrabajo? Y bueno, ¿y cómo lo ha experimentado ahí en Puebla? Pues seguramente igual que en todos los estados hemos tenido un confinamiento y una serie de estrategias de movilidad por etapas. La primera etapa fue provocar que la gente se quedara en casa y todos tuvimos distinto tipo de políticas. En Puebla incluimos el Hoy No Circula, que nos permitió limitar la movilidad, sobre todo las personas que no tenían que ir al trabajo y que a lo mejor estaban realizando otro tipo de actividades. Tuvimos un programa exitoso que limitó la movilidad aproximadamente 4 o 5 semanas, pero de ahí nos hemos tenido que ir a otro tipo de estrategias, a donde ya es necesario que la gente se mueva, es necesario atender las necesidades de las personas, limitando el aforo en las unidades del transporte. En el caso específico del teletrabajo, quisiera comentar que no es lo mismo para todos los segmentos de la sociedad, y en el caso de la movilidad es muy claro cómo el aforo en el transporte público no cambia porque la gente puede hacer algunas actividades vía remota, porque la gente no puede atender una miscelánea o no puede ser guardia de seguridad desde su casa. ¿Dónde sí estamos viendo el cambio? Seguramente en todos los estados estamos viendo en esta parte pequeña del reparto modal que usa automóvil privado. Todavía tenemos transporte, una congestión vial menor a la normal y además en horarios distintos a los normales. ¿Por qué? Porque este 15%, al menos en Puebla es así, el 15% que se mueve en coche y llega a su trabajo en coche es el porcentaje que sí muchas veces se puede quedar en casa y nos está permitiendo tener las vialidades más fluidas, pero con el mismo estrés en el transporte público, con la misma necesidad de ciclovías o mayor necesidad todavía de ciclovías, de banquetas, de un sistema de transporte pues para el otro 85% de la gente que no se beneficia necesariamente por este teletrabajo. Claro, Mariana, ¿en Oaxaca ha sucedido algo similar? Pues justamente como lo comentaban ya
mis compañeros de otros estados, también se planteó en distintas etapas. En una primera etapa, pues por supuesto que los grupos vulnerables, ¿no? Que eran los que, con todo el desconocimiento que se tenía de cómo podían recibir esta enfermedad, pues se mandaron a todas esas personas, ¿no? Mujeres embarazadas, adultos mayores y con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y también a la vez tratamos de hacer horarios escalonados para los que teníamos que estar aquí en la oficina, pues en las áreas, en los espacios que no son tan amplios. A lo mejor si una dirección tenía 6 personas que no entraban en el grupo vulnerable, bueno, pues 3 venían los lunes y los martes y los otros 3 los jueves y viernes, y tratamos de hacer un tema de horarios escalonados en una primera parte. Y en una segunda parte, como ya también lo decían, pues el día al día y la actividad de gobierno, la verdad es que es muy, muy, muy demandante. Nosotros tenemos todos los módulos de atención para emisión de placas y licencias, y la tramitología es una locura. Entonces, prácticamente esa atención la cerramos únicamente 10 días. Hemos permanecido abiertos todo el tiempo, solamente se cerraron 10 días los módulos de atención. Y como lo decía también José Luis Guevara, pues esto nos ha forzado, digamos, a algunas ideas y muchos planteamientos que teníamos de poder digitalizar e innovar, que sí lo veías, digamos, complicado, pues cómo lo va a tomar la gente, que tengan que hacer una cita para venir al módulo, híjole, nos va a costar mucho trabajo, qué tal si todo el mundo no tiene acceso a una computadora para poder generarla. La realidad es que la pandemia nos obligó a tener que hacerlo así para evitar la saturación en los módulos, y hemos tenido una gran respuesta, y al final, como todo, ¿no? Al principio, por supuesto, con un par de quejas de gente que se quedaba sin cita, o que a veces los gestores encontraban el cómo sí y agarraban toda la semana para ellos, y luego afuera pues revendían el espacio. Entonces, cosas que hemos encontrado y que hoy por hoy yo te diría que funcionan muy bien, todo este tema de las citas vía internet para poder llegar a hacer tu trámite a una hora en específica. Por supuesto que todavía hay muchas áreas de mejora. Y nosotros, en el tema de algunos trámites que ya se logran 100% en línea, como lo de la licencia digital, que era algo que ya se tenía planteado, pero pues que en marzo fue como lo sacamos sí o sí, y que pues ya lo comentaré también un poco más después, pero también ha sido un gran éxito, ¿no? Entonces creo que sí se logró en algún porcentaje, y sobre todo más que el teletrabajo de la Secretaría de Movilidad, creo que fue pues un buen pretexto tener que impulsar de manera más rápido que muchas cosas se hicieran a través de una plataforma. ¿Cuál ha sido algún modelo o alguna experiencia internacional que pudiéramos o que en la cual se han fijado para poder avanzar hacia este nuevo modelo de atención, de innovación, de transporte, de movilidad? Bueno, yo creo que pues sin duda, tal vez como el modelo a seguir en general siempre es Estonia, ¿verdad? Es como al que todos volteamos a ver, porque ellos han implementado todo lo digital y todo a la distancia. Sin embargo, pues yo quiero también comentar que hay experiencias muy interesantes, ejercicios también en Argentina, pero por ejemplo, yo aquí quiero reconocer mucho el esfuerzo de la secretaria de Oaxaca, Mariana, porque realmente cuando ella implementa la licencia digital en el estado, pues digamos que la ley que regula el ramo y la actividad ya permitía que se innovara de esta manera. Sin embargo, como lo dice ella, pues ya lo tenía preparado, pero solo faltaba un poco de voluntad política para hacerlo, un poco de creatividad y aplicarlo. Lo mismo quiero decirles que ocurrió a nivel del trabajo del Congreso del Estado de Oaxaca, donde pues la actividad del Pleno pues era normalmente física. Sin embargo, se legisló, se reformó de inmediato la ley orgánica para permitir las sesiones virtuales, y ahora ya se permiten las sesiones virtuales. A mí me tocó presidir la Diputación Permanente, donde por primera vez en la historia de nuestra entidad se sesionó de manera virtual, y son pues sesiones que tienen toda la validez plena. Pero ¿cómo lo hicimos? Y yo quiero decirte que había muchas voces al interior del Congreso que querían que se definiera absolutamente cada uno de los conceptos, cada una de las posibles posibilidades, modalidades, etcétera, etcétera. Y creímos junto con otros compañeros que lo mejor
cuando estás innovando, en este caso en el teletrabajo legislativo, era mientras menos mejor, así que small is beautiful, y hay que darle oportunidad a que las circunstancias te vayan guiando y te vayan diciendo qué es lo que hay que hacer. En este caso, así lo hicimos a manera de reformar la ley orgánica, fracciones muy precisas que te permitieran la interpretación positiva para una sesión virtual, no sobreregularlas. Salió y salió muy bien. Lo mismo creo que hizo la secretaria Mariana con esta licencia digital, que la verdad creo que ha sido un éxito, y estamos viendo que está funcionando muy bien, porque lo hizo con una legislación que no es prohibitiva, más bien todo lo contrario, y solamente requiere un poco de creatividad, voluntad política, y como dicen, pues empujarle un poquito, porque ya estamos en la antesala de todo lo digital. Claro. Comentabas precisamente los casos internacionales como Estonia, etcétera, que bueno, siempre es el referente en el tema de digitalización de servicios, pero bueno, ahora mismo viene a la mente que creo que Estonia tiene menos de la población de Puebla, y por supuesto es mucho más pequeño que todo el estado de Puebla, de Oaxaca, de Hidalgo, y con menor complejidad política también, si vamos al tema de las subdivisiones territoriales, ¿no? Entonces, precisamente por eso, a pesar de que es un muy buen ejemplo de cómo se hacen las cosas, también es muy aspiracional, pues porque su realidad ha sido completamente distinta. Pero José Luis, coméntanos si en Hidalgo han tenido como algún acercamiento o se han fijado en algún modelo de desarrollo de la movilidad en el extranjero que pudiera ser un referente o una guía o algo que exactamente lo cual no hacer, ¿no? Bueno, antes que otra cosa te diría que para mí un caso de éxito es el gran trabajo que han hecho todos mis compañeros secretarios y titulares de los organismos de transporte de este país. Y lo digo no como una adulación, sino basado en la realidad, porque con prácticamente sin ningún recurso o muy pocos recursos han logrado sacar adelante en cada una de sus entidades esta situación de pandemia. Han sido muy creativos, han generado soluciones muy prácticas. Hemos estado en comunicación a través de diferentes mecanismos, como es la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, en donde hemos compartido experiencias muy rápido, con lo que tenemos a la mano. Vemos el programa, por ejemplo, que está implementando Londres en materia de movilidad sustentable, en donde le mete miles de millones de libras esterlinas para poderlo hacer. Bueno, suena muy bien. Ahora aquí no tenemos ese dinero para poderlo hacer. Entonces, lo diría como un reconocimiento sincero para todos los esfuerzos, los secretarios como hoy que está aquí presente Mariana y también Carlos del Estado de Puebla. Y bueno, hay varios casos de éxito. En el caso, por ejemplo, de París, de Anne Hidalgo, en donde ella genera como alcaldesa de París, un programa para hacer una ciudad sustentable, y hoy, y en su momento muy criticado, por cierto, muy politizado, con muchos temas que están relacionados con la movilidad, pero justo en este momento, ese modelo que se implantó ha resultado ser un modelo que ayuda mucho en una pandemia. Entonces, eso que en su momento fue criticado, esa posición de vanguardia, digamos, muy echada para adelante, que fue políticamente en algunos casos incorrecta, hoy, bajo el nuevo escenario, resulta ser muy útil y resulta ser muy correcto y resultan ser muchos de los pasos que todas las grandes ciudades, las metrópolis, pero y otras ciudades estamos intentando llevar a cabo. Así es que ahí lo primero sería para comentar, y como este ejemplo es, a veces las decisiones en materia de movilidad pueden ser polémicas, pero hay que atreverse a dar los pasos, a asumir los costos y siempre hacerlo con mucha transparencia y procurando la participación ciudadana. Creo que independientemente de experiencias muy específicas a nivel internacional, lo que hay un punto y un común denominador en todas las experiencias exitosas, y es que en todas ellas ha habido mucha transparencia y ha habido una participación muy intensa de parte de los colectivos sociales, de la academia, de la empresa,
etcétera. Y eso hace que las políticas de movilidad puedan ser mucho más exitosas. En este sentido de modelos que podemos voltear a ver en el extranjero, pues bueno, obviamente está la reconfiguración de quizás del modelo en sí de movilidad, pero también la aplicación de tecnología para varias cosas. En Puebla, que es un estado que está también trabajando mucho en el tema digital, ¿qué nos puedes comentar acerca tanto de si han visto hacia algún lugar en particular y cómo está llegando o cómo se está auxiliando de la tecnología esta transformación? Sí, Carlos, gracias. Sí, a partir del acuerdo que comentaba hace un momento de que firmamos el año pasado, se comenzaron a instalar dispositivos de seguridad en las unidades del transporte público. A la fecha, prácticamente 6,000 unidades tienen ya un dispositivo de seguridad que incluye cámaras de videovigilancia, botón de pánico, sistema de geolocalización, y todo está conectado en tiempo real al C5, que para mí para todos es un tema crucial para hacer el transporte una alternativa al transporte privado, que es que tiene que ser seguro. Si la gente no se puede subir al camión y creer que puede llegar a su destino sin perder el celular en el camino, va a ser difícil que acepte dejar el automóvil en casa y empezar a usar el transporte. Pero además este sistema de videovigilancia que está pensado primero para la seguridad, nos va a permitir modernizar el transporte de una forma que no hemos podido hacer prácticamente en la República. Cuando nosotros pensamos en los ejemplos internacionales, hay cosas muy sencillas que no hemos logrado hacer. Una, por ejemplo, es que tú en tu teléfono puedas ver en tiempo real en cuántos minutos va a pasar una ruta u otra y que puedas decidir si te quedas un momento más, si sales de una vez, si tienes que salir a la lluvia, al frío. Y eso es lo que estamos tratando de lograr en el estado de Puebla con la instalación de estos dispositivos. Ya cargamos las cientos de rutas de los principales municipios de Puebla a una plataforma que seguramente todos conocen, que se llama Movit. Es una plataforma privada, la aplicación más importante de transporte público del mundo. ¿Qué estamos logrando con esto? Que poco a poco vayamos cargando las unidades ya con su geolocalización y la gente pueda ver un transporte moderno, que no solamente moderno significa un camión del año, que muchas veces es el enfoque que se tiene en la prensa y en el discurso. Muchas veces es mucho más importante para el usuario que el camión sí tenga un par de años, pero que puedas usar tecnologías para aprovechar tu tiempo, para hacer una forma más eficiente la movilidad en las zonas metropolitanas y en el estado en general. Yo además diría, de los enfoques internacionales, es difícil que nos concentremos en uno. Ya comentan lo que está sucediendo en Reino Unido, por ejemplo, en algunos otros países, pero la realidad es que además, si México es único, Puebla, Oaxaca son únicos y además son muy distintos en su interacción. No es lo mismo lo que sucede en la zona metropolitana de Puebla que en el interior. Hoy estamos representados tres estados con una orografía muy complicada que permite que haya regiones prácticamente aisladas y nos obligue a pensar en el transporte de forma a veces urbana, a veces suburbana, metropolitana, que nos obliga a ver distintos ejemplos de Colombia, por ejemplo. Sí, lo que sucede en las partes urbanas de la integración de los sistemas de transporte. Luego no les queremos echar porras a Estados Unidos, pero por ejemplo lo que sucede en Seattle o en la zona de San Francisco y San José, o ya en Europa, en Ámsterdam, desde luego ya para las ciudades, un sistema que permite comunicar a la gente de distintas formas de transporte de forma intermodal. Y es que el tema de movilidad precisamente abarca varias cosas. Una es la gestión precisamente del gobierno, de los trámites, etcétera. Otra es en sí la implementación del transporte, de los distintos modelos o de las distintas formas en la que la gente llega de un lugar a otro, etcétera. Y en todo esto puede obviamente implementarse un proceso y un cambio tecnológico con miras obviamente hacia ayudar a las personas. En Oaxaca, ¿cómo han visto? Porque sabemos y conocemos el tema de la licencia digital, pero bueno, ¿qué más han visto ustedes o a la par y ocasionado por esta implementación de este modelo de generar licencias, pues ¿qué han visto en cuestiones de cambio
La verdad es que ha sido muy enriquecedor, más que, claro que siempre es importante tener referentes internacionales, ¿no? Pero al final del día, lo decíamos en un principio, todo lo que es internacional por la complejidad que tienen México y algunos estados en específico, unos más que otros simplemente por las distancias, los decía Luis Alfonso, aquí hay 570 municipios, ¿no? Entonces se vuelve complejo las distancias y todo, pero bueno, al final tenemos una zona metropolitana como la tienen todas las ciudades de este estado, y creo que aquí yo lo que rescataría, Carlos, es en verdad la gran retroalimentación que ha habido con los colegas de todo el país en saber qué está haciendo Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Yucatán, Quintana Roo. Al final del día es, oigan, queremos implementar esto, y en algunos medios de comunicación que tenemos, a veces en un chat, a veces vía directamente por teléfono, hablarle a los amigos cómo lo implementaste, cómo funcionó, lo no circula, por qué sí, por qué no, sacaron un decreto oficial, por qué sí, por qué no, limitaron el aforo, sí o no, y creo que cada uno que podemos dar nuestra experiencia, al final recopilar un poco de cada uno para tropicalizar a nuestro estado, es lo que a nosotros también nos funcionó, ¿no? Veíamos lo que hacían otros estados, decíamos, bueno, esto sí puede funcionar en Oaxaca, esto sí, pero cambiándolo, o esto definitivamente aquí no aplica, y sobre todo por lo que yo comentaba en un principio, no todos tenemos la misma actividad económica, y en un tema muy simple, ¿no? El norte, el Bajío, pues tienen una tasa muy alta en cuanto a economía formal, y el sur, pues en una economía informal. En Oaxaca no es la excepción. Yo te decía que más del 70% es economía informal, y por supuesto que eso hace muy, muy complicado, lo decía también Carlos, el tema de entender a qué hora se mueve la gente. Pues sí, no todo el mundo entra a trabajar entre 8 y 9 de la mañana, y no todo el mundo sale entre 6 y 7 de la tarde, ¿no? En ese gap, en ese espacio, además de la movilidad para la economía informal, existe la movilidad de cuidado, ¿no? Que ahora empieza también ya a escucharse en nuestro país, empezó en España, en Barcelona, y que es la movilidad que sobre todo la hacemos las mujeres, porque vas a llevar a tu hijo a la vacuna, llevas a tu mamá al hospital, al abuelito, vas a comprar el pollo, regresas, se te olvidó la cebolla, sales, vas al mercadito. Entonces, todo eso también al final del día, pues nos ha puesto la mira en definitivamente tener que tener una estrategia distinta, y ver qué vamos a implementar, pero más de allá de saber qué están haciendo los demás, es sí saber qué están haciendo los demás para ver cómo lo podemos tropicalizar y de alguna manera poder aplicar a nuestro estado, en este caso Oaxaca. Sí, claro. Ustedes obviamente pues tienen el panorama, y precisamente ahora pensábamos en la cuestión de las distintas circunstancias orográficas de territorio, distancias, económicas, por supuesto, como lo comentabas, Mariana, como lo comentaban también nuestros otros invitados. Pero en este caso, Luis Alfonso, que bueno, es un tema que obviamente te gusta y te apasiona, pues, ¿qué podemos esperar en el cambio en movilidad a partir del tema de la pandemia? Muchas gracias, Carlos. Es muy interesante esto que acabas de plantear, porque también tenemos que pensar si las circunstancias de esta emergencia pandémica llegaron para quedarse, o una vez que haya vacuna todo vuelve a la normalidad. Es decir, vale la pena cambiar sistemas, mecanismos y procesos para adaptarnos a esta movilidad súper restringida debido al riesgo de contagio. Esto tal vez vale la pena si es que fuéramos a vivir ya siempre así, pero si en un año ya tenemos todos la vacuna, vale la pena que hagas tantas modificaciones o no. Algo que sin duda llegó para quedarse es lo digital. A mí me parece que esto que están haciendo en Puebla, que dice Carlos, de poder tener el Internet de las cosas en la movilidad es maravilloso. Por ejemplo, si ahorita tuviéramos un sistema ya implementado con esas características, tú pudieras saber a qué hora pasa tu autobús y si trae cupo o no, de acuerdo a las restricciones pandémicas, porque ya trae 20%, 30%, entonces en este no quepo y me voy al siguiente. Esto hablando en una zona obviamente urbana, con acceso a internet, con regularidad y normalidad. Yo creo que
sin duda lo digital llegó para quedarse, esto es un hecho, y lo que sí es que se tiene que prever tal vez mecanismos precautorios para en caso de que suceda otra pandemia, de qué manera implementarlo. Yo creo que en estos 6 o 8 meses que llevamos viviendo esta circunstancia extraordinaria, ya tenemos mucha información, mucho aprendizaje para si llegare a ocurrir otra vez, ya sabemos saber de inmediato, cubrebocas, sanitización, se disminuye el aforo, pedirle al sector privado que modifique sus horarios, etcétera, etcétera. Esto en lo tocante únicamente a la movilidad en esta circunstancia extraordinaria. Yo creo que vale ya mucho la pena, Carlos, que empecemos a pensar qué se puede quedar y qué se puede quedar en el tintero como aprendizaje. Pero sin duda, lo digital y las tecnologías con el Internet de las cosas y esta circunstancia que te permite allegar de información de manera remota es algo que llegó para quedarse. Gracias. José Luis, en Hidalgo precisamente ha habido muchos cambios al transporte en los últimos años, pero pues derivado de esta pandemia, por ejemplo, el transporte masivo, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo están pensando cuestiones, por ejemplo, como mayor flujo o mayor velocidad en las actuaciones para disminuir la ocupación, etcétera? ¿Hay cosas que ya estén pensando pues implementar, digamos, a futuro o ya están implementando a partir de este cambio en el confinamiento y la movilidad? Bueno, Carlos, lo primero diría sería mucha vanidad decirte que sabemos quienes, al menos en mi caso, lo digo con toda honestidad, cómo va a acabar este tema. Creo que hay muchas preguntas en el aire, no solo en México o en Hidalgo, en todo el mundo, de cómo se van a transformar los sistemas de transporte y van a poder reaccionar y subsistir de cara a la actual situación. La realidad es que hoy todos los sistemas de transporte del país se encuentran en una situación muy delicada, sobre todo en la parte financiera. ¿Cómo le vamos a hacer para poder sacar adelante el financiamiento de los sistemas cuando estamos con ocupaciones en muchos casos cercanas o promedio al 40%, con lo cual pues falta un 60% de recursos que ingresaban al sistema y que hoy no están, hoy no existen? Entonces, creo que hay preguntas que no hemos dado respuesta, francamente, y lo que es un hecho es que ahorita estamos actuando en muchos casos con recursos presupuestales, pero esta situación no va a poder mantenerse en el mediano y en el largo plazo. Vemos que difícilmente una vez que se declare concluida o terminada esta pandemia, vamos a regresar a la normalidad que teníamos. Ya hay cambios estructurales en la actividad laboral, el teletrabajo es una de ellas. Muy probablemente muchas empresas ya no regresen al modelo anterior de trabajo o lo hagan de manera mixta. Esto va a implicar, por supuesto, disminuciones en las demandas de pasajeros, cambios en los hábitos de consumo, disminuciones drásticas, por ejemplo, en las actividades turísticas, cambios en los modos de transporte también. Es muy probable que mucha gente, hoy por ejemplo estamos compitiendo también con la motocicleta, ¿no? Que estaba ahí un poco marginal el uso de la motocicleta, a diferencia de lo que vemos en otros países, por ejemplo Colombia o en Asia claramente, en donde la motocicleta se convierte, pues hoy corremos el riesgo de que este sea uno de los cambios estructurales. Así es que en realidad nada va a ser igual. No podemos, al menos como lo observamos aquí, no creemos que al menos en el mediano y en el largo plazo podamos recuperar los números que veníamos teniendo de demanda. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para mantener operativos nuestros sistemas? Nosotros acá ya estamos viendo, no sé cómo está en Puebla o en Oaxaca, acá ya vemos sobre todo en los pequeños concesionarios problemas para la sustitución de unidades, problemas para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y no se diga los correctivos cuando ya se trata de un mantenimiento mayor. Ya nos vemos algunos operadores de transporte público que están dejando los trabajos
porque están ingresando mucho menos que lo que ingresaban antes, pero además ahora el riesgo es mucho mayor porque saben que hay un riesgo de contagio en lo que hace a COVID. Ese tipo de situaciones creo que son las preguntas que necesitamos responder entre todos y que van a tener y nos van a obligar a que haya soluciones de largo alcance y de alto impacto. Es decir, soluciones en las que no van a poder solamente estar involucrados un municipio o una región, ni siquiera un estado. Cuando menos necesitamos una política nacional en materia de movilidad que contemple las actuales situaciones y que nos permita hacer frente de entrada a lo que ya se perdió de marzo para acá y a lo que viene en el futuro. Y si no lo instrumentamos a través de una política nacional de movilidad que venga acompañada de recursos claramente identificados para el tema de transporte, creo que en el largo plazo, no sé si coinciden mis compañeros, se nos viene un panorama muy complicado. Claro, pones un tema interesante, importante y urgente, que es el de la sustentabilidad del transporte, tanto concesionado como el que provee obviamente el Estado. En Puebla también, ahorita que nos comentaba pues las necesidades de movilidad que se siguen manteniendo, etcétera, y que, bueno, ya hablábamos mucho de la disminución en flujos, etcétera, pero me gustaría que retomaras el tema de la sustentabilidad del transporte, que obviamente es un riesgo que tenemos presente en todos los sistemas, por el mismo flujo y por los modelos también que tenemos de transportes concesionados y transportes masivos que provee el gobierno. Adelante, Carlos. Pues sí, sobre la necesidad del transporte, ya lo decía al inicio de esta conversación la secretaria Mariana, que es una actividad esencial, es una discusión muy complicada, porque todo mundo va a tener su actividad que le genera un ingreso como esencial. Y para que éstas se puedan realizar, necesitamos un transporte público que funcione. Sí, decirles que no va a ser sostenible. Algunos compañeros han mencionado que empezamos a ver, que, por ejemplo, lo que sucedió en China, que se compraron más vehículos, lo que estamos viendo en México, en muchas ciudades, seguramente en todos los estados hoy representados, que la gente compra vehículos pequeños o motocicletas. Esto no va a poder funcionar. Necesitamos un sistema que siga migrando a una participación más importante del transporte público, porque lo que han venido haciendo en el pasado, lo que se trataba de hacer, no es de siempre hacer más calles, tratar de acomodar más vehículos todos los días. Es un método imposible. Vamos a ponerle segundo piso a toda la ciudad y aún así en 2 décadas vamos a necesitar otros 3. Lo que vamos a tener que hacer, no solamente durante la pandemia, sino hacia adelante, es seguir consolidando estos métodos intermodales que permitan que la gente que viene fuera de la metrópolis cambie de su modo de transporte a usar transporte público dentro de las zonas metropolitanas y también para transportarse de una región a otra. Desde luego el reto es muy grande, hemos comentado muchos temas, pero uno que creo que comentaba el secretario José Luis, que es bien importante que tengamos presente, es que todas estas transformaciones las hace el bolsillo del concesionario, a diferencia de lo que ha sucedido en algunos otros lugares del mundo, donde es un transporte público del gobierno, y entonces para el gobierno es a veces razonable invertir 300 millones de pesos o los miles de millones de euros que se están invirtiendo en Europa en el transporte público. Aquí dependemos del bolsillo del concesionario, que es un negocio afectado por la pandemia como cualquier otro de la República. Y si tenemos la empatía con los restauranteros, con el sector turístico, con las distintas industrias afectadas, tenemos que también ser empáticos en la sociedad y en el gobierno, con que estos transportistas van a tener que de alguna forma estudiar su modelo de negocio, van a tener que retrasar el cambio de unidades, van a tener que seguramente nos puede envejecer el promedio del parque vehicular en los distintos estados durante este año. No es lo que está sucediendo, por cierto, en el caso de Puebla, porque como estábamos justo en un periodo de modernización, sabemos que venía disminuyendo la edad del parque vehicular, pero viéndolo hacia el 2021, posiblemente tengamos un ligero retroceso, y lo mismo va a estar pasando en todo el país. Igual que no le pides a un centro comercial que sea el momento en el que le invierte a lo mejor en rampas, por decir algo,
o en biciestacionamientos o en algunos otros de estos aditamentos, es muy difícil pensar que este es el momento para que el concesionario llegue a cambiar su unidad que tenía 9 años por una más nueva, y hacerle lo que hace rato comentaba el secretario, unos cambios de fondo a su modelo de negocio. Gracias. Pues mencionaba la cuestión de los segundos pisos. Alguna vez escuché a Pilar Conesa, quien es la curadora de Smart Cities allá en Barcelona, que nos comentaba que poner segundos pisos era como ponerte un cinturón más grande para decir que ya habías adelgazado, ¿no? Dice, ya me cabe más. Entonces, también es un modelo de movilidad que tenemos no solamente en México, sino en América, derivado de la culturización que tenemos en cuestión de que una manifestación del éxito, pues bueno, es tener tu propio auto, etcétera, lo cual pues genera estrés en el tema de movilidad, porque bueno, el hombre auto es una circunstancia que es imposible de mantener en cualquier parte del mundo, y si no, véanlo en esta famosa foto de China del embotellamiento que duró creo que 4 o 5 días o no sé cuántos días, precisamente por esta saturación que tenemos de las calles. Pero pues con base en lo que nos está dejando la pandemia, y que además pues no tenemos una perspectiva clara de cuándo pueda cambiar la situación, porque pues no sabemos si va a llegar una vacuna pronto o no, o un tratamiento, o algo que nos haga volver al modelo anterior, si es que alguna vez volvemos, como lo mencionaban ya varios de nuestros invitados, perdón. ¿Qué cambios o qué política pública de transporte están pensando en implementar en las distintas circunstancias en cada uno de los estados? Si quieres, iniciamos contigo, Mariana, si tú has visto, porque ya en una conversación anterior que tuvimos platicábamos acerca de la pirámide de movilidad, etcétera, pero bueno, ¿cuál es esta generación de una política pública nueva de transporte a partir de una realidad que, como les digo, repito, no sabemos cuándo va a cambiar o si va a volver a regresar a lo que teníamos antes de marzo del 2020. No se ve la luz al final del túnel. Carlos, fíjate que lo que preguntas es muy bueno, y creo que abre el debate para muchos comentarios, y yo retomaría lo que comentaba José Luis Guevara. Es urgente y muy, muy importante, también lo decía Carlos ahorita al final, el tema de poder implementar una política distinta, pero a nivel nacional. O sea, nos vamos a quedar muy cortos si en Hidalgo se implementa algo, si en Chiapas, si en Puebla, en Zacatecas, en Durango, si no lo hacemos de manera nacional. Y aquí es donde yo siempre he dicho que hay una gran deuda en el tema del transporte público, porque es un tema muy importante, es un tema transversal, es un tema social, es un tema en el que todos deberíamos estar enfocados, pero todos me refiero a esta política pública a nivel nacional. Y te das cuenta que como país, pues no estamos enfocados en eso, porque nada más, como comentario yo te diría, pues no tenemos un eje rector a nivel nacional. O sea, si yo quiero conseguir recursos, como a lo mejor lo hace la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Bienestar, antes Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, todos tienen un eje rector y todos tienen pues la gran secretaría a nivel nacional. Y de ahí dependen pues todas las políticas públicas y toda la directriz y también recursos, que es muy importante, para poder generar nuevas estrategias y para poder tener mejoras en el transporte público. Y en movilidad no existe una CEMOVI a nivel nacional. Existe la SCT, que tiene la parte de comunicaciones y transportes, pero ella ve SCT ve los tramos federales y los tramos estatales y todo lo que es el transporte, que es el día al día de cualquier ciudadano, de todos las millones de personas que vivimos en este gran país. Pues no tenemos a alguien que nos dé como una directriz, y acabamos haciendo pues cada quien, la verdad, esfuerzos impresionantes con un recurso que no existe, como ya lo decían también mis compañeros, y también con este modelo tan complejo en donde el gobierno pues concesiona justamente todo el transporte público, porque no tenemos la capacidad de nosotros dar el servicio. Y en este tema de concesionar, se vuelve también muy complejo poder exigir, porque al final del día no es, bueno, yo quiero que mañana todos cambiemos el parque vehicular en Oaxaca y que solamente haya autobuses del 2015 para la fecha.
Si fuera una decisión solamente de la CEMOVI, del gobernador, pues a lo mejor podría ser una realidad porque destinas un recurso y listo. Aquí hay que consensar con los empresarios, con los dueños de los camiones, que ya tienen un modelo de negocio que pues para la mayoría, y lo escuchaba también por lo que decía Carlos, seguramente en pocos meses va a ser obsoleto y ellos van a tener que cambiar su modelo de negocio. Pero es ahí donde nosotros como país, como Estado, debemos de decir, oye, va a haber esta bolsa, se van a tener estos subsidios, porque también por otro lado, pues en una pandemia se requieren muchos ajustes a lo que tú decías, a lo mejor a un tema más sustentable. Estamos nosotros como gobierno exigiendo un 50% de capacidad, no llenes el camión. Ellos te dicen, oye, pero si yo no lleno el camión, pues no me alcanza para el diésel y para llenar el tanque de gasolina. Entonces, las políticas que ponemos se contraponen también contra un modelo de negocio que yo creo que es momento en el que se debe de pensar en ya tener una directriz a nivel nacional, porque entonces si no, nos vamos a quedar en esfuerzos aislados. Y a lo mismo voy porque de la mano con de qué vemos, qué podremos implementar, pues está muy claro, por ejemplo, el tema de las bicirrutas, que aquí creo que todos hemos tratado de implementarlas, pero al final del día volvemos a lo mismo. Se hace una bicirruta emergente, permanente, como queramos, pero después, ¿quién le da el mantenimiento, no? Que me imagino que les pasa a ustedes. El municipio, pues si el municipio es amigo y nos entendemos, pues adelante. Si no, le echa la bolita al Estado, si no, le echa la bolita de infraestructura, si no, le echa la bolita a movilidad. Entonces, yo creo que esto nos debe de dar pues pie para una discusión, como le decía José Luis, a nivel nacional. O sea, si no tenemos una directriz, una política pública distinta a nivel nacional, en verdad que el tema del transporte público en un muy corto plazo se va a convertir en un desastre, por decirlo menos, y vamos a estar rescatando empresarios que van a caer, ya nos falta mucho para que estén en una bancarrota absoluta, ¿no? Entonces creo que debemos de más bien pensar a nivel nacional cómo vamos a poder rescatar el transporte y sí poder hablar de políticas públicas, pero a nivel nacional, políticas públicas, sería mi comentario. El reto de la digitalización y el reto de la integración de tecnología en esta parte, en los servicios que ustedes proveen, lo hemos siempre percibido y en esta época lo hemos visto y particularmente con los estados que ustedes representan, justamente como parte de esfuerzos muy relevantes porque pocas veces nos queda tan claro cómo la movilidad es clave para la transformación de gobiernos digitales en este sentido y en este foco. ¿Cómo han... particularmente, ¿cuál es la visión que comparte en el caso de cada uno de ustedes su gobernador entre el proyecto de movilidad y digitalización de este tipo de servicios y evidentemente los retos no considerados que hoy nos presenta la pandemia? ¿Cuál ha sido el apoyo que han recibido de sus distintos gobernadores al respecto de un proyecto tan complejo como el que hoy están llevando a cabo? Creo que esto también va un poco de la mano de lo que comentábamos. Al final, en su apoyo, pues hemos recibido todo el apoyo para poder implementar muchas cosas. Nosotros estamos ahorita echando a dar un proyecto muy importante que es el de la bicirruta, pues que nace como emergente, pero con miras a que sea un tema permanente. Ganamos un apoyo de asesoría con la SEDATU. Se presentaron 49 proyectos de 49 ciudades y solamente entraron 3. Oaxaca fue una de ellas por pues toda la implementación que queremos llevar a cabo. Pero al final del día vuelve un poco lo mismo, ¿no? Podemos tener grandes ideas, podemos tener una estrategia muy clara, pero pues al final cuando vemos la bolsa donde se tiene que repartir, si no tenemos nosotros un eje rector a nivel nacional en donde podamos ir a tocar la puerta para hacer un planteamiento de esta es la estrategia a nivel nacional, federación, ¿con cuánto nos vas a apoyar? Pues es donde siempre vienen los problemas. Y lo decimos porque además, pues Oaxaca es un estado en donde más del 90% del recurso proviene de un tema federal. Nosotros lamentablemente somos de los estados siempre en últimos lugares en un tema de recaudación. Socialmente ha sido muy, muy complicado generar esta conciencia de la importancia de poder cumplir con todo lo que tenemos que cumplir el Estado para que de alguna manera eso regrese y podamos implementar nuevas cosas. Entonces yo te diría, voluntad por parte del gobernador Alejandro Murat la hay toda. Sin embargo, en el tema de ya poder destinar un recurso importante para el Estado, pues sería todavía mayor el logro y alcanzaríamos más objetivos si tuviéramos a nivel nacional y a nivel federal todo el apoyo por parte de ese recurso. Necesarísimo, y lo estamos viendo en las discusiones que se dan en todos los días, pero vemos cómo el impacto justamente en este tipo de proyectos sería
Toral. Adelante, por favor. ¿Vamos con José Luis o con Carlos? Con tu servidor, José Luis. Gracias, José Luis. Mira, yo me voy a desviar un poquito, por el tiempo del que disponemos. Ahora estamos, justamente se están aprobando en las legislaturas estatales la minuta que envió el Congreso de la Unión para hacer el derecho a la movilidad un derecho constitucional, el derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Ese es un tema que no podemos dejar pasar porque está en este momento, de hecho, discutiéndose. Ya llevan 15 legislaturas, estamos prácticamente a dos de que esto se apruebe, de que esto se apruebe y por lo tanto, no sea a dos, ya sea un derecho constitucional. Entonces, bajo esta lógica, después del derecho constitucional, claramente lo que necesitamos es una ley general de movilidad y seguridad vial. Después de la ley general de movilidad, se requiere una política pública nacional en la materia, y esa política pública nacional requiere obligadamente recursos presupuestales destinados a los proyectos de modernización y otro tipo de proyectos de los sistemas de transporte, no solo los masivos, como puede ser el Tusobús, el Metrobús u otros, sino también el transporte convencional, que es el que mueve más personas, al menos en el estado de Hidalgo. Nuestra razón es 1 a 20, es decir, el Tusobús, bajo condiciones normales, mueve 100,000 pasajeros día, mientras nuestros amigos concesionarios de transporte convencional mueven alrededor de 2 millones de personas. Entonces, si no le entramos a esa discusión, y esto se queda en un catálogo de buenas intenciones, no vamos a llegar a ningún lado. Esa es la realidad. Política pública que no tiene y no lleva recursos no es política pública, es un catálogo de buenos deseos. Y me puedo ir subiendo así. Podemos tener un derecho constitucional que simple y sencillamente no se ejerza. Podemos tener una ley general de movilidad que simple y sencillamente no se ejerza, o una política incluso nacional. Hoy no tenemos ninguno de estos. Todos los estados hemos hecho esfuerzos. En el estado de Hidalgo tenemos una nueva ley de movilidad y transporte, tenemos un nuevo reglamento, se creó una estrategia integral de movilidad. Ahorita justamente estamos ejecutando un programa de ordenamiento del transporte para todos los municipios del estado. Sin embargo, vuelvo a insistir, pensemos en un derecho humano. Vamos a pensar en un derecho constitucional, la educación, todos sabemos que ahí está, pero también sabemos que hay una secretaría del ramo, también sabemos que hay legislación secundaria en esa materia, y también sabemos que hay decenas de miles de millones de pesos que se destinan a hacer realidad ese derecho constitucional. Aquí la pregunta es, ¿cuánto le vamos a invertir y cuánto le queremos destinar? No como estados de la federación, no como municipios, no como concesionarios, no como gobierno federal, como Estado mexicano. El Estado mexicano en su conjunto, ¿cuál va a ser su apuesta para hacer que el derecho a la movilidad y a la seguridad vial sea una realidad? Si no le entramos bajo ese enfoque, insisto, nos vamos a quedar en un catálogo de buenos deseos. Se va a ver muy bonito, sin duda, en la Constitución, incluso en las constituciones locales, pero no vamos a lograr lo que queremos, que es verdaderamente una movilidad integral, una movilidad que verdaderamente sea un factor de éxito y un área de oportunidad para todos los mexicanos. Movilidad integral, coincido completamente con lo que nos estás compartiendo. Adelante, don Carlos, por favor. ¿Sí estamos en lo correcto? Sí, Emilio. Pues sí, sumarme al comentario que hace el secretario José Luis. Efectivamente, celebro que ya la legislatura federal y las legislaturas estatales estén incorporando este texto al artículo 4, donde la movilidad en condiciones de seguridad vial. La verdad es que, como bien dice José Luis, no se puede quedar en letra muerta, y para eso vamos a necesitar destinarle presupuesto, destinarle pues todos los gobiernos el tiempo que amerita el tema, para que no nos tardemos, como en algunos otros artículos constitucionales, 100 años en que se haga una realidad. Y del tema, desde luego, de la relación con el gobernador, pues yo te diría que ningún avance se ha logrado sin el liderazgo del gobernador Miguel Barbosa. Él fue quien permitió una modificación, una actualización a la tarifa en el transporte público, cosa que tenía al transporte público en la lona en el estado de Puebla. Más de 10 años que no se había actualizado, 10 años en los que había subido el diésel más de 100%, la inflación más del 30%, y esa actualización es lo que hoy nos está permitiendo, de la mano de los concesionarios, hacer esta transformación, que se va dando poco a poco, desde luego, y que los ciudadanos, con toda razón,
consideran que no se da a la mejor a la velocidad que ellos quisieran, pero que se está dando, y que se está dando la transformación del transporte público convencional más importante que se había dado en una década, con una modernización del parque vehicular, con la instalación de dispositivos de seguridad y otros que nos va a permitir transformar la movilidad convencional en el estado de Puebla, e insisto, y solo es el resultado del liderazgo del gobernador Barbosa. Pues ya a manera de conclusión, yo creo que es muy importante todo lo que estamos aprendiendo, las experiencias que nos está dejando esta emergencia. Tenemos que ir anotando todos estos casos específicos. En cuanto a la ley, la minuta de reforma al artículo 4 para la movilidad y la seguridad vial, me parece que en efecto establece ya obligaciones estatales para asegurar esto como un derecho. Y claro que también necesitamos una directriz nacional. Sin embargo, por lo que hemos dicho aquí, o sea, no es lo mismo la geografía oaxaqueña a la geografía de Chihuahua. Y yo creo que aquí cabe también que el Estado tenga mucho que ver en la aplicación de el propio diseño de sus políticas. Yo creo, y me llevo ya para concluir, que los sistemas de movilidad en nuestro país van a tener que ser a partir de ahora sistemas adaptables, diseñados para ser adaptables a circunstancias extraordinarias, y tendríamos que empezar también a pensar en, como lo decía la secretaria Mariana, si hay algunos empresarios que ya no pueden con esta concesión que les ha dado el Estado porque ya no les es rentable, pues tendríamos que regresar a empresas de participación estatal y privada. No lo sé, tenemos que empezarlo a pensar, o inclusive recoger concesiones en caso de que el concesionario ya no esté en la aptitud de prestar el servicio. Hay que ir viendo cómo se desarrolla esta circunstancia económica financiera, que es la que finalmente hace sustentable o no un sistema de transporte concesionado. Y yo creo que pues tenemos que seguir adaptándonos, como lo dice Darwin, el que sobrevive el que se adapta, no sobrevive el más fuerte. Así que pues muchísimas gracias, les agradezco mucho, Emilio, Carlos, a todos los asistentes, secretarios, esta oportunidad de platicar. Nada que agradecer, todo lo contrario. Y le pediría entonces a José Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Hidalgo, nos ayudara con su cierre y agradecerle en todo lo que vale el tiempo que nos ha hecho el favor de dedicarnos. Muchísimas gracias. No tienes nada que agradecer, Emilio, al revés. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que para concluir, hay acciones muy importantes que se han llevado a cabo por parte de los diferentes gobiernos estatales. En el caso del gobierno de Hidalgo, claramente el gobernador Omar Fayad ha encabezado un esfuerzo impresionante en todo lo que tiene que ver con la contención y el manejo de la situación del COVID-19. Y sin embargo, para meterme a los temas ya de movilidad, resulta fundamental que empecemos una discusión nacional, con orden, con estructura, en donde participen diversos actores, por supuesto los poderes legislativos, por supuesto el Ejecutivo, pero también la academia, pero también los expertos, porque si no le hacemos de esa manera y no generamos un compromiso y una visión nacional compartida, construida sobre la base de la buena política, del diálogo y del consenso, pensada no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, en donde respondamos cómo le vamos a legar una mejor movilidad a las siguientes generaciones, no vamos a avanzar. Y en cambio, corremos un gran riesgo de que ante las circunstancias a las que nos enfrentamos, lo que veamos es un retroceso en los logros que se han tenido en materia de movilidad, tanto masiva como convencional e incluso sustentable. Muchísimas gracias a YouGov por la participación y un saludo y me despido de todos mis amigos participantes en el panel. Gracias Mariana, gracias Carlos, gracias Luis Alfonso, muchísimas gracias al Estado de Chiapas también y yo quedo a sus órdenes. Al contrario, muchísimas gracias, secretario, muy amable. Y por favor, Mariana Nazar Piñeiro, secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca. Qué lujo platicar con todos ustedes, platicar contigo, Mariana. Adelante, por favor, con conclusiones de cierre, secretaria. Igualmente, Piso y Carlos, un gusto. La verdad es que las pláticas con ustedes siempre
son temas muy interesantes y ya lo hemos dicho, dan para mucha discusión y como lo decían también mis compañeros de manera de resumen, hay muchas cosas todavía que tenemos en deuda en nuestro país y en nuestros estados con el tema del transporte público, que hay que tener una directriz muy, muy, muy clara en un tema de política pública, que al final del día, como lo decía José Luis, no solamente que se quede en un catálogo de buenos deseos de cómo podría ser bueno, cómo podría ser mejor, sino que tiene que ya ir totalmente de la mano con recurso asignado, con presupuestos muy claros para cada uno de los estados, para que también todo esto sea una realidad. Entonces, para que no se quede solamente a manera de idea de debate, creo que el siguiente debate debería de ser ya tener una ley a nivel nacional con el tema de movilidad, tener nosotros pues una directriz a nivel nacional, y creo que de ahí también van a poder surgir muchas buenas cosas y sobre todo poder aterrizar todo el trabajo que nosotros hacemos de manera pues un poco aislada, por así decirlo, que estamos ahí, como ya lo repetí, rebotando grandes ideas que tienen también nuestros homólogos en todo el país, y podernos un poco tropicalizarlas, aterrizarlas a Oaxaca. Y en el tema de la pandemia, pues sin duda seguiremos aprendiendo. Lo han dicho, esto no ha terminado, tampoco se ve la luz al final del túnel, y creo que día a día, en comparación de cómo empezamos en marzo, como lo decía José Luis, no había ni siquiera una norma técnica, no había un manual de qué sí, qué no, pues son las cosas que se tienen que quedar, ¿no? Todo lo que ya se legisló en el caso de cualquier emergencia sanitaria son protocolos necesarios importantes que también tenían que existir, y que de eso también aprendamos lo bueno para que lo podamos ejercer de aquí en adelante. Así que muchas gracias, aquí estaremos muy atentos para cualquier otro debate que nos inviten. Gracias a todos mis compañeros. Al contrario. Tengan un gran día. Al contrario, muchísimas gracias, secretaria, le agradecemos muchísimo. Toca el turno, por favor, a Carlos Huesca Vigil, subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial del Gobierno del Estado de Puebla. Gracias por acompañarnos, Carlos, de verdad, muchas gracias por el tiempo también. Adelante, por favor, señor. Al contrario, Emilio, de verdad, muy agradecido con este espacio. En temas de movilidad es bien importante que todos nos sumemos a dar el debate. No es un debate que hemos ganado. Mucha gente está pensando que la movilidad se tiene que pensar con formas de mover vehículos privados, y tenemos que seguir dando el debate para ir transformando, tocando mentes, transformando las ideas que tiene la gente. Yo concluiría, Emilio, que de todo lo que hemos platicado, las autoridades de movilidad y de transporte en toda la República, tenemos que enfocarnos en dos ejes distintos. Desde luego, atender lo inmediato, que incluye el reto que nos plantea el coronavirus, pero también plantear ya los ejes de una transformación de largo plazo. Y para mí yo diría que esa transformación de largo plazo no es otra cosa que consolidar un sistema integrado de transporte que va, desde luego, desde los camiones, los microbuses, un BRT, pero por supuesto banquetas que sean accesibles, donde la gente pueda caminar con seguridad, cruces en condiciones de seguridad vial. Y yo veo con mucho gusto que todas las autoridades estamos en lo mismo, haciendo lo posible con los pocos recursos con los que contamos, con las condiciones que nos ha tocado enfrentar este tema, pero por supuesto siempre hacia adelante y con la convicción de dejar cada uno en su estado un estado mejor que lo encontró cuando llegaron al cargo. Muchísimas gracias. Y antes de cederle los micrófonos para el cierre de esta sesión a don Carlos Castañeda, quiero recordarles muy rápidamente que por sexto año consecutivo vamos a reconocer los mejores proyectos de innovación pública a nivel federal, estatal y municipal en Iberoamérica, los cuales son capaces, por supuesto, de transformar para bien la vida de los ciudadanos. Se trata de los premios UGOV, es la convocatoria que tenemos en este momento activa para los premios UGOV en su edición 2021 en áreas que tienen que ver o categorías con innovación en la salud, en la economía, seguridad en la información, innovación en la educación, analítica de datos y transformación y gobierno digital. Les recuerdo por último que las inscripciones de sus proyectos se encuentran abiertas hasta el día 10 de noviembre de 2020 a las 11:59 p.m. para que puedan registrarlos en el sitio ugov.com, ugov.com, premios 2021. Ya andaba yo metiendo ahí las 4 con el URL, señor Castañeda. Pues sí, gracias por recordar el tema, pues participar en la única fiesta de gobierno
innovación en gobierno que tenemos. Nosotros la hacemos con mucho gusto. Entonces, como dices, es el 6º año consecutivo que estamos haciéndolo. Este año ha sido completamente atípico, como de entrada lo mencionó nuestro invitado, el secretario José Luis Guevara. Entonces, un año completamente atípico, por supuesto. Yo entiendo que ha habido muchas limitaciones, pero también muchas transformaciones. Entonces, no pierdan la oportunidad de pues, presentarla para que nuestros evaluadores la califiquen, la consideren y pues en todo caso la premien. Entonces, pues sería muy agradable que tuviéramos la participación no solamente de nuestros invitados en esta sesión, sino pues toda nuestra audiencia que está viéndonos ya en distintos lugares. Pues sin más, les agradezco nuevamente a nuestros invitados, nuestras invitadas, haberse tomado el tiempo para conversar con nosotros, que siempre es un gusto que nos permitan participar de sus ideas. Y bueno, pues no me queda más que reconocer el trabajo que están haciendo. Es un momento donde pues además de que nadie nos lo esperábamos y que fue de un día a otro, que un día nos dijeron, te quedas en tu casa y ya no sales más. Agarra tus cosas, tu compu, sí, y te vas a tu casa, sí, claro. Sí, y ponte un cubrebocas, ojalá todos nos lo pongamos. Pues entonces, pues el trabajo que han estado haciendo es imprescindible para el desempeño de las ciudades. No hay ciudad que no pueda vivir sin la movilidad, y menos en un caso como el mexicano, donde tenemos mucha necesidad de mantener la economía a través de estos empleos que se requiere ir a cierto lugar, etcétera, donde el trabajo 100% es imposible. Y bueno, pues hay tantos retos que nos han platicado ya nuestros invitados que, como dicen, pues es imposible abordarlos en una sola sesión. Entonces, bueno, pues les agradezco nuevamente, les recuerdo a nuestra audiencia que compartan este video. Si tienen alguna pregunta, al comentario, déjenla en los comentarios. Nosotros se las hacemos llegar a nuestros invitados, porque bueno, pues siempre es un gusto tener esa interacción. Entonces, comenten, compartan, no tengan miedo, no les va a pasar nada. Y sobre todo, van a ayudar mucho a que pues más gente tenga la visión directamente desde las personas que están allí en el lugar donde se toman las decisiones, donde están los problemas, donde tenemos las limitaciones presupuestales, técnicas, legales, etcétera. Pues no van a encontrarlo en ningún otro lado. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Nuevamente, gracias José Luis, Stephanie, Carlos, Mariana, Luis Alfonso. Y bueno, y obviamente muchas gracias, Emilio, por habernos acompañado en esta sesión. Y pues no me queda más que despedirnos y agradecer a todos los que nos vieron y nos aguantaron todo este tiempo, que hoy sí fue una sesión un poco larga, pero hasta luego y nos vemos en la siguiente.